Somos herederos de la duda y el temor, pero somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Cielo despejado para el día de hoy, eso nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Mínima de 8, máxima de 18. Mañana tendremos temperaturas un poquito más elevadas. Va a llegar hasta 23 la máxima en principio, pero la cosa se va a poner un poco más gris. Hay incluso algún pronóstico con baja chance, pero lo hay, de algunas lluvias, al menos para la ciudad de Buenos Aires. Ya después la semana comienza con cielo parcialmente nublado, una temperatura un poco más estándar para esta época del año, mínima de 10, máxima de 15. Eso es lo que nos dice el pronóstico del Servicio Meteorológico para estas próximas jornadas. Hablamos un poquito de APRESID. En un ratito vamos a tener una linda entrevista donde nos van a anticipar algo de lo que se viene en el próximo congreso. Miércoles, jueves y viernes estaremos allí en Rosario. No quiero adelantar nada, en un ratito vamos a hablar de ese tema. Aprovecho también este rato para contarles que Indecar Maquinarias están dedicados a la fabricación de sembradoras, desparramadoras e implementos agrícolas. Estamos ubicados sobre Ruta Nacional 7, kilómetro 140, partido de Carmen de Areco. Visítanos, descubrí por qué somos los número 1 en siembra directa y conservación de suelos. Argentina se siembra con Indecar. Ya nos vamos metiendo en algo de lo que se va a hablar en el próximo Congreso de APRESID. Ustedes saben que se está trabajando mucho en la edición génica, y esa edición génica, que es la edición de los genes de determinados cultivos, ya está prácticamente metiéndose en la mesa de todos nosotros como consumidores. Hay cultivos que están editados, que no llevan insertos genes de otras especies y están enfocados en generar cultivos más nutritivos, resilientes al cambio climático y más amigables con el medio ambiente. De estos temas se va a hablar, por ejemplo, en el próximo Congreso de APRESID. Me meto en esto porque me parecía muy interesante contarlo. Lo que se hace, y esto lo cuentan desde Neocroptech, que es una empresa que se está dedicando a esta edición génica, al tijeretazo, si se quiere, porque en realidad lo que se usan son, tijeras moleculares, que nos dicen que se puede cortar y sacar ciertos genes de cualquier organismo vivo, en nuestro caso se usan plantas, para lograr expresar un rasgo ventajoso, como por ejemplo resistencia a una enfermedad o aumentar el contenido de algún nutriente. A diferencia de los transgénicos, los cultivos que se desarrollan con esta técnica no llevan inserto ningún gen de otra especie, es decir, se retoca genéticamente con estas tijeras moleculares, se mejora esa misma especie, no se pone nada de otra especie. Recuerdan ustedes que hemos tenido casos en los que se han tomado genes de otras especies para mejorar un cultivo. El ejemplo, el girasol, que se ha sacado el gen resistente del girasol, el HB4, para ponerlo, por ejemplo, en otros cultivos, como el trigo. Entonces se toma un gen de una especie, el girasol, y se pone en otro cultivo, el trigo. Esa es una edición que tiene transgénesis, o sea, sale un gen de una especie y pasa a otra. En esto que se está trabajando, y esto es increíble porque no se pone ningún gen de otra especie y se retoca los genes para mejorar una determinada condición del cultivo, que puede ser, por ejemplo, una mejora de rendimiento, una posibilidad de que no ingrese determinada enfermedad, más nutrición. En el caso de los alimentos esto existe y se llaman alimentos funcionales. Se retocan los alimentos y se les ponen determinadas condiciones. Pero esto se hace directamente en la planta. La tecnología y el avance está llegando a un punto tal en el que se pueden hacer estas cosas. La empresa que lo hace se llama Neocroptech. Vamos a ver si en los próximos programas o incluso dándonos una vuelta por el Congreso podemos llegar a hablar con ellos. Me parece fascinante. Evidentemente el futuro, que en alguna ocasión lo hemos visto en las películas o lo hemos leído en los libros de ciencia ficción,
ese futuro ya está entre nosotros. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10. Seguimos en Palabra de Campo y lo que se viene es el próximo congreso de APRESID. Allí estaremos, por supuesto, la semana que viene. Miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, allí en el Metropolitano, el lugar habitual donde se suele hacer el congreso de APRESID. Y por supuesto vamos a recorrer, hablaremos con mucha gente del sector, muchas empresas, tantos que incluso pasan mucho tiempo por el programa, pero vamos a hablar específicamente del Congreso, de qué está pensando APRESID, qué quiere dejar, qué mensaje está trabajando, qué mensaje quiere dejar y qué vamos a ver en definitiva en este próximo Congreso. Está con nosotros Rodrigo Rosso, que es gerente de prospectiva de APRESID en comunicación. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Daniel Aprile te saluda aquí en Radio 10. Hola Daniel, muy buenos días. La verdad que todo bien y con muchas ganas ya de que llegue el Congreso. Así que bueno, un saludo grande para todos. Me imagino, lleva mucho tiempo, ¿no? De preparación, de pensar más que nada, ¿no? Más allá de la organización, de la parte de la infraestructura, etcétera. Hay un momento en el que me imagino que ustedes cuando termina un Congreso y ya empiezan a pensar en el siguiente, se sientan a pensar de qué va a ir el próximo Congreso, ¿no? Exacto, sin ninguna duda. Nosotros terminamos este congreso y ya el equipo congreso, que está conformado por staff y por socios de APRESID, se reúne inmediatamente a la semana siguiente para sacar conclusiones y ya pensar en el siguiente. Así que sí, es totalmente una apuesta que lleva más de un año de preparación, incluso estamos pensando en el 2024. La verdad que es una apuesta muy importante siempre el congreso para APRESID. Bueno, ¿y cómo le contamos a alguien que nosotros siempre tenemos en la dualidad, al ser medios tan masivos, tenemos un público que netamente conoce del sector, que sabe de lo que hablamos, etcétera, pero a veces hay mucha otra gente que no? ¿Cómo le contamos, Rodrigo, a alguien que no está involucrado en el sector, qué se habla, de qué se habla en un congreso como el de APRESID? Bien, el Congreso de APRESID surge unos años después de que surge la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que tuvo como principal misión objetivo combatir la erosión y la degradación de los suelos que veníamos afrontando en este país, y el Congreso fue una de las formas de hacer extensivo el conocimiento y lo que se venía trabajando y probando en distintos campos de productores pioneros que vieron que la siembra directa era una aliada fundamental para combatir la erosión y para poder ayudar a la misión de producir sustentablemente. Hoy el Congreso APRESID es mucho más que eso y apuesta fundamentalmente a la innovación y a la perspectiva de los sistemas agropecuarios basados en siembra directa. Entonces lo que hoy mostramos no tiene que ver solamente con producción agropecuaria de cultivos extensivos, sino también tenemos una apuesta que va mucho más allá de eso, va por la bioeconomía, por la investigación, la biotecnología y relacionado a los 9 ejes que vamos a tratar de este año. El Congreso APRESID es realmente una puesta en escena que pone a 300 disertantes a hablar de distintas temáticas, de las más variadas que existen, y para un público amplio, ¿no? Que es lo que siempre tenemos. Y no se habla solamente de la producción agrícola, se habla en general de la agricultura y de la ganadería y de muchos sistemas productivos, digamos, no está simplemente ceñido a lo que es la agricultura o la siembra directa. Exacto, tal cual. Mirá, te pongo un ejemplo. Nosotros vamos a tener 11 salas en simultáneo y en estas 11 salas en simultáneo podemos escuchar o bien a un experto que nos va a venir a hablar de machine learning para poder detectar malezas en los campos en una charla gestionada por REN, como podemos escuchar también a Diego Golombek hablando de cómo comunicar la ciencia, o podemos escuchar también cómo producir alternativamente trufas y almendras en nuestros campos, o también charlas relacionadas a la maquinaria o a la biotecnología. Es decir, la apuesta es realmente muy abarcativa, y en las distintas franjas horarias que tenemos durante los 3 días, cada uno puede ir armándose su propio congreso sobre la temática de su interés. Es súper interesante esto que mencionás, porque además, gracias a la tecnología y al streaming, uno también puede seguir de cerca el congreso y armar ese congreso propio, ¿no? Ir viendo qué salas quiere visitar en ese momento para capacitarse. En definitiva, hay una revolución que está planteada claramente en el sector, que es la de la inteligencia artificial. O sea, venimos hablando de mucho avance en sustentabilidad, mucho en ese campo 2 o 4.0, el blockchain,
hay una enorme cantidad de avances que se han hecho con la irrupción incluso de las AgTech en el sector. Ahora, ¿llegamos a la era de la inteligencia artificial también para el sector? Obviamente, sí. Como te decía, justamente uno de los ejemplos que te di era la utilización de inteligencia artificial para detectar malezas, y la inteligencia artificial, como llegó a todos los aspectos de nuestra vida, desde el chat GTP a múltiples aspectos, obviamente en el sector también ha incursionado. Y específicamente para esto vamos a tener 4 charlas que se vinculan al eje de maquinaria y AgTech, que gestionamos junto con la mesa AgTech de la provincia de Santa Fe, donde vamos a tratar de hablar de todas estas innovaciones en tecnologías que se vienen específicamente vinculadas al agro. Con más tecnología, ¿a dónde puede llegar la producción agropecuaria? Lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? y promover es de producir de forma más eficiente, ¿no? El sistema que nosotros promovemos tiene como pilares fundamentales la utilización racional de los recursos, de los productos fitosanitarios que aplicamos en el campo, y la tecnología va a ser es una aliada muy importante para lograr esa eficiencia que necesitamos y que necesitamos convencer a los productores que esta eficiencia tiene que ser tanto económica como productiva, ¿no? Necesitamos lograr esta sustentabilidad tanto económica para el bolsillo del productor, para poder hacer un sistema que pueda funcionar y ser rentable a su economía, pero también que sea sustentable ambientalmente, ¿no? Que cuide y que deje sanos esos suelos que estamos utilizando y que son de todos. Históricamente uno tenía en mente que el productor tenía que jugar el partido de la agronomía, o sea, tratar de ser eficiente en su negocio y en su campo. Claramente con el avance de las tecnologías tuvo que meterse y jugar ese otro partido, y ahora, por el contexto económico en el que estamos, también claramente tiene que jugar el partido de, saber moverse bien en el campo de las finanzas, de la economía, etcétera. Un productor hoy, en este contexto, en donde tiene que jugar todos estos partidos a la vez, ¿tiene tiempo para todo lo que vos me acabas de mencionar, para pensar en esa sustentabilidad, en producir de manera más eficiente? Puede, pero no llega por la cantidad de cosas que tiene que ocuparse, puede o no, quiere y no puede por la Argentina. ¿Qué ves en el productor hoy? Mira, yo creo que nosotros estamos realmente muy avanzados, y lo que ha hecho el productor argentino de adaptarse tan rápido a un sistema de producción como lo es el sistema de siembra directa, muestra que nosotros como sociedad o como sector somos muy resilientes, somos muy fácilmente adaptables al cambio. Creo que los productores argentinos están a la vanguardia de esto, por eso tenemos este congreso que año a año se supera y que prácticamente no está replicado en otras partes del mundo. Y eso, la verdad que es algo para nosotros para destacar. Cada vez que tenemos disertantes internacionales, extranjeros, acá se sorprenden del nivel de avance que tienen los productores, ¿no? Porque además en APRESID no solo mostramos contenido y perspectiva que se genera en otros sectores, o en el CONICET, o en el INTA, o en otros ámbitos científicos, sino que el conocimiento también se genera dentro de la asociación. El sistema Chakras es un sistema totalmente innovador de generación de conocimiento, que el productor, él mismo es el conejillo de India, ¿no? Y no es un laboratorio o alguien, el CONICET, que viene y que trata de imponer algunas cosas que por ahí no pueden ser fácilmente extensivas al productor, sino que APRESID tiene ese liderazgo de poder generar investigación en el mismo productor. Entonces, para mí, yo creo que el productor es consciente de eso, que sabe, que se adapta, y que eso lo tenemos que hacer extensivo al mundo. Es el propio extensionista, el productor, digamos. Exacto, tal cual. Qué bueno. Rodrigo, seguramente nos vamos a ver en el Congreso. Esto es 9, 10 y 11 de agosto en el Salón Metropolitano en Rosario. Por supuesto, se puede ir de manera presencial. También está la opción virtual. Para eso les recordamos que en apresid.org.ar tienen toda la información para anotarse y para inscribirse. Gracias, Rodrigo, por la charla. Gracias, Daniel, un gusto. Un abrazo grande, que sigas muy bien. Rodrigo Rosso es el responsable de Prospectiva de APRESID. El Congreso se viene, ya está todo listo. La semana que viene vamos a estar ahí en Rosario, y seguramente además tendremos mucha información para compartir con todos ustedes el fin de semana siguiente. Palabra de Campo, un programa en el aire para los que trabajan sobre la tierra.